Buenas tardes, el día de hoy venimos a hablarles sobre el enfoque clásico de la administración, o sea, la administración científica, la general, y también vamos a hablar un poco de la moderna para que ustedes entiendan un poquito la evolución que ha tenido esta. Mi grupo está conformado por Jessica Marcela Ramírez y quien les habla, Keini Juliet Pérez. Cursamos tercer semestre de Comunicación Corporativa en la Universidad Libre. Bueno, empezamos hablando de lo que es la administración general. ¿Qué es la administración general? La administración es el proceso mediante el cual se diseña o se mantiene un ambiente en el cual los individuos trabajan en grupos por cumplir objetivos específicos de una manera eficaz. Para ampliar un poquito más este concepto, lo que podemos decir es que las personas realizan funciones gerenciales para planear, planificar, organizar diferentes funciones o ámbitos de su empresa. También la administración se aplica en cualquier tipo de organización, ya que es muy importante. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales, o sea, la gerencia va de la mano de la organización, ya que es una de las bases de la administración. También la meta de todos los administradores o de todos los gerentes de una organización es tener todos los niveles organizacionales. Más adelante les estaremos hablando un poco más de lo que esto se trata. La meta también de toda la administración es crear valor agregado. La administración también se ocupa de la productividad, que es decir, lo que se supone la efectividad y la eficiencia y la suma de las dos para lograr una eficiencia exacta en la organización. Muchas personas que han estudiado la administración y la gerencia han encontrado 5 funciones muy importantes en ellas, las cuales son planear, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar. Si vemos en cada una de ellas encontramos conceptos básicos que necesita cada organización para llegar a cumplir sus metas. Estas funciones se han utilizado y probado por muchos años, aunque se cree que ha debido cambiarse el método por el cual estas funciones se realizan. Se cree que es muy posible que los autores de la administración actual adopten estas funciones o similares. Se cree que la administración es un elemento esencial para todas las organizaciones, ya que es responsable de actuar de una manera que permita que todos los individuos que hay en una organización contribuyan de la mejor forma para lograr todos los objetivos que ella tiene. Y así la administración se aplica a organizaciones grandes, pequeñas, empresas lucrativas o no lucrativas, industrias manufactureras y de servicios. En la administración de un negocio siempre se hace una diferenciación entre lo que son gerentes, ejecutivos, administradores y supervisores, ya que es una situación determinada que puede diferir diferentes niveles de una organización o un tipo de empresa, según los ámbitos de autoridad y los tipos de problemas tratados. En la siguiente imagen presenciamos la jerarquía organizacional de una organización. Primero tenemos a los administradores de alto nivel, que son en la punta de la pirámide. Luego tenemos a los administradores de nivel intermedio, que son los que hacen la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Y luego tenemos a los supervisores de la primera línea, que sería ya la última parte de la pirámide. El autor Robert Calles identificó unas habilidades administrativas muy importantes, en las cuales tenemos 3: las habilidades técnicas, las humanas, las de conceptuales y de diseño y las de soluciones. En esta imagen podemos ver identificadas las 3 primeras, las habilidades técnicas, que son de máxima importancia para los supervisores. Luego tenemos las habilidades humanas, que son muy útiles en la interacción frecuente con los subordinados. A su vez tenemos lo que son las habilidades conceptuales y de diseño, que casi nunca son decisivas para estos últimos. Son habilidades más bien menos técnicas y menos necesarias, pero que siempre son importantes en una organización. Ahora vamos a hablar sobre la administración científica. La administración científica surge cuando las fábricas se vuelven más grandes y complicadas. Esto pasa en el siglo XIX. No todos los gerentes podían seguir participando directamente en la producción. Muchos comenzaron a dedicar más tiempo a actividades de planeación, programación y contratación de personal.
Bueno, asimismo se veían muy presionados a los avances de las nuevas tecnologías. Esto surgió de la necesidad de especialistas en las operaciones que pudieran resolver los problemas de personal y productividad, que de no abordarse amenazarían a la eficiencia cooperativa. La administración científica aporta 4 funciones importantes para esta, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. La planificación se compone por metas, objetivos, estrategias y planes. La organización se compone por la estructura de la organización y la administración de estos recursos humanos. La dirección se compone por la motivación, el liderazgo, la comunicación y el comportamiento que tiene cada uno de los trabajadores de la organización. Y el control es con las normas, las medidas, las comparaciones y la acción. Muchas y distintas contribuciones de autores y practicantes han dado como resultado diferentes enfoques sobre la administración científica e integran la jungla de la teoría de la administración. A continuación hablaremos de los diferentes modelos de un análisis administrativo. Aquí hablamos sobre el autor Frederick Taylor. Frederick Taylor es reconocido como el padre de la administración científica. Su principal preocupación fue elevar la productividad mediante la mayor eficiencia en la producción y mejor pago para los trabajadores, al aplicar el método científico. Sus principios destacan la utilización de la ciencia, la creación de la armonía y la cooperación del grupo, el logro de una producción óptima. Ahora vamos a hablar sobre los libros que Frederick Taylor planteó a la administración científica, que son Shop Management. Este libro salió en el año 1903. Principles of Scientific Management. Este libro surgió en el año 1911. Y el último, que fue Testimony Before the Special House Committee. Este salió en 1912. La famosa obra de Frederick Taylor, Principles of Scientific Management, se publicó en 1911, como ya lo había dicho, y los principios fundamentales que encontró que subyacían al enfoque científico son los siguientes: reemplazar las reglas impositivas con ciencia, o sea, un conocimiento organizado. La siguiente es lograr una armonía más que discordia. Luego sigue lograr la cooperación de los seres humanos. Trabajar para obtener la producción máxima más que una producción restringida. Y desarrollar a todos los trabajadores al mayor grado posible para su propia prosperidad y la de la compañía. Estos libros para Frederick Taylor fueron muy importantes porque ellos aportaron a las funciones de la administración científica y al mejor control de la organización. Ahora vamos a hablar de los otros principales autores que aportaban a la administración científica, que uno de ellos es Henry Gantt. Él pedía la selección científica de los trabajadores y la cooperación armoniosa entre mano de obra y administración. Henry Gantt desarrolló una gráfica que le dio el nombre de diagrama de Gantt. Esta gráfica permite que sea fácil visualizar las líneas de tiempo de la gestión de proyectos, transformando los nombres de las tareas, los eventos, las fechas de inicio, las duraciones y fechas finales en una cascada de gráficos con barras horizontales. Los siguientes autores son Frank y Lillian Gilbert. Frank es un autor que es conocido por sus estudios de tiempos y movimientos, y Lillian es una psicóloga industrial que se enfocó en los aspectos humanos del trabajo y la comprensión de las personalidades y necesidades de los trabajadores. Ahora vamos a hablar sobre la administración moderna. La administración moderna se concentra en los gerentes y en las funciones administrativas básicas. Esta administración moderna evolucionó a principios del siglo XX y se identifica muy cerca del autor Henry Fayol. Fayol es un industrial francés que atribuyó su éxito como gerente a los métodos que empleó más que a sus cualidades personales.
Fayol hizo hincapié en las estructuras y los procesos formales a los que juzgó necesarios para el adecuado desempeño de las tareas importantes. En otras palabras, para que los individuos trabajen van en conjunto. Necesitan una definición clara de lo que deben lograr y de la forma en que sus tareas ayudan a alcanzar las metas organizacionales. Henri Fayol, el industrial francés, quizás considerado el padre de la administración moderna, fue quien identificó una amplia necesidad de principios y enseñanzas administrativas. En consecuencia, identificó 14 principios, de los cuales calificó como flexibles, no absolutos y útiles sin importar las condiciones cambiantes. Entre estos principios encontramos el primero, que es la división del trabajo, que dice que en cuanto más especializados sean los individuos, con mayor eficiencia podrán desempeñar su trabajo. El segundo es la autoridad. Dice que los gerentes tienen el derecho y la autoridad de dar órdenes para que las tareas se lleven a cabo. El tercero es la disciplina, ya que los integrantes de una organización deben respetar las reglas y los acuerdos que las rigen. En el cuarto puesto tenemos a la unidad de mando, que es que cada empleado debe recibir instrucciones sobre determinadas operaciones de parte de una sola persona, en fin, de evitar expectativas contradictorias y confusiones. En la quinta tenemos la unidad de dirección, que es que los gerentes han de coordinar los esfuerzos de cada trabajador, de cada empleado, que trabajen en sus proyectos de una manera ordenada, pero que no solo sean responsables con el comportamiento de estas, sino que cumplan con el nivel que les exige la organización. En el sexto principio tenemos la subordinación de los intereses individuales a los intereses generales, es decir, los intereses particulares de los empleados o de los trabajadores no deben imponerse o mezclarse con los intereses de la organización. En el séptimo principio encontramos la remuneración, que básicamente es el pago al trabajador por las acciones o las labores realizadas, un pago que debe ser justo tanto para el empleador como para el empleado. Ahora vamos con el octavo principio, que es la centralización. Los gerentes deben asumir la responsabilidad final, pero también deben conceder a sus subordinados la autoridad suficiente para que estos realicen su trabajo en forma adecuada. Luego vamos con el noveno principio, que es cadena de mando. La cadena de mando es una sola e interrumpida línea de autoridad representada a menudo por unos cuadros y líneas establecidos en un organigrama. Luego es el décimo principio, que es el orden. El orden son los materiales y personales que deben hallarse en un lugar correcto en el momento justo. Vamos con el 11 principio, que es la equidad. En el puesto 12 tenemos la estabilidad y permanencia del personal. Esto quiere decir que es como la rotación que tiene el personal en una organización. En el puesto número 13 es la iniciativa, que debe darse libertad a los empleados. En el puesto número 14, que es el último principio, sería el espíritu de grupo, que es fomentar el espíritu de conjunto que otorga a la organización un sentido, o sea, que los trabajadores se sienten muy unidos y familiarizados con la empresa. Los gerentes siguen utilizando algunos de estos principios que son de la administración gerencial de Fayol, pero pocos de ellos siguen utilizando estos principios para la práctica en la empresa o en la organización. Ahora vamos a hablar de las funciones de la administración moderna, y estas se dividen en tres: funciones interpersonales, informativas y de decisión. Las funciones interpersonales se trata de las funciones de la figura central, quien es el representante de la organización, las funciones del líder y las funciones del enlace, que le llaman a la persona que en particular habla con las personas de afuera o se dirige a sus públicos externos. Luego tenemos las funciones informativas.
en las que tenemos las funciones del receptor, que es la persona que recibe la información sobre las operaciones que se dan en la empresa. Luego tenemos las funciones del difusor, que es la persona que da la información a los subordinados de la empresa. Luego tenemos las funciones de la persona vocera, que es la persona que transmite la información hacia afuera de la organización. Luego están las funciones de decisión, y estas se dividen en las funciones del emprendedor, del encargado de disturbios o cuando se presentan problemas en la organización, las funciones de asignación de recursos y las funciones del negociador, quien trata con varias personas fuera de la organización. Ya para finalizar, voy a hablar sobre la evolución que ha tenido la administración en el siglo XXI. Actualmente, el panorama ya conocido de la sociedad industrial está cediendo o dando su lugar a una sociedad donde su base económica ya no son ni el sector agrícola ni industrial, sino el conocimiento y la inteligencia de los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos entrando en una época totalmente distinta, pues el mundo está cambiando y claro, también la manera de negociar y trabajar. Últimamente es muy cierto que los cambios en este tiempo se están experimentando y se están fortaleciendo y darán una entrada a un nuevo tipo de economía y administración donde el conocimiento y la inteligencia serán bases sólidas para el buen manejo de las empresas, donde ahora estas serán materia prima o básica para la producción de bienes y servicios. Ahora nuevamente les voy a realizar una pregunta. ¿Qué se busca con la nueva administración? La respuesta es muy sencilla y directa: la rapidez. Esta, debido al conocimiento elevado, será una nueva estrategia presente. Gracias por ver el video.